Bienvenidas a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera estratégica, legal y responsable, a la misma vez que buscamos crecer nuestros negocios y transmitir un legado. Soy Darisa Hernández, CPA y abogada de negocios, y en este espacio te brindaré información de valor y herramientas reales para que entiendas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Bienvenidas a otro episodio de Negocios con Alma, que tengo el gusto de compartir nuevamente en compañía de la licenciada Keila Marie Díaz Morales. El gusto es todo mío. Gracias por estar aquí, Keila. Yo creo que ya te conocen y nos conocen de nuestro episodio anterior de bienvenida, pero si no lo has visto, por favor, dale para atrás y ve a ver ese primer episodio. Ya estamos aquí hoy entrando, calentando un poco motores en este tema que estamos aquí discutiendo de Negocios con Alma. Sucesión de negocios, temas que sabemos que son muy densos para quienes aún no se han adentrado, ¿verdad?, en este tema y aún no han comenzado a navegar y a transitar esto. Pero para eso estamos aquí con lo primero, para ir pasito a pasito, baby steps. Así que no se preocupe, no vamos a abrumar con este tema, sino que vamos a desmenuzarlo y hablarlo también como hablamos, ¿verdad? Desde el corazón, ¿verdad? Desde la transparencia y hablando de una manera que ustedes lo entiendan. Así que no se preocupen por eso. Así que en el tema de planificación, ¿verdad? De sucesión de negocio o Business Succession Planning, que así lo conocen, ¿verdad? En inglés. Como le explicamos en nuestro primer episodio, hay dos áreas bien importantes que tienen que estar en armonía y tienen que contemplarse en conjunto en esa planificación responsable de transmitir tu legado, tu negocio. Yo quisiera, Keila, que tú pudieras comenzar con lo primero, porque es importante conocer la estructura legal y hablar en términos de estructura legal de negocios. Pero creo que debemos comenzar hablando de lo que son las reglas de derecho sucesorio, ¿verdad? Y que tenemos un nuevo código que seguimos diciendo que es nuevo. Gente, sabemos que es del 2020 y algunas personas dicen, pero ya no es nuevo, lleva 3, 4 años. Pero la realidad es que es nuevo porque tuvimos, ¿verdad?, unas reglas como per secula securum, que estaban como hace 70, 80 años, que es la que todo el mundo conoce, y ya esas no son las reglas, son otras. Así que es bien importante que yo creo que conozcamos a nivel individual nuestro derecho sucesorio o de herencia, ¿verdad?, que es como las personas lo conocen más, para que entonces podamos luego movernos a lo que es estructura legal. Pues bien, voy a darte aquí un resumen súper rapidito de esas normas básicas que tú debes saber para que podamos ir entrando en tema. Es importante que sepas que si tienes curiosidad sobre algún aspecto en particular y quieres profundizar, siempre vas a tener a tu disposición mi libro Heredar en Paz, Conoce cómo gestionar herencias en armonía y validar el duelo, para que vayas profundizando. Pero hoy aquí en Negocios con Alma te voy a dar sucesiones in a nutshell. Primero que todo, Código Civil de 2020, ya lo dijo la licenciada Darisa Hernández Ibúrvida. Desde el 28 de noviembre de 2020 tenemos un nuevo Código Civil que cambió sustancialmente las normas sobre herencias y testamentos. Pero ojo, si tú tienes una herencia pendiente en tu familia, es importante que sepas que las personas que fallecieron antes de esa fecha se van a regir por el código anterior, por el Código Civil de 1930. Así que te imaginarás que tenemos muchísimo trabajo porque tenemos que manejar los dos códigos, ¿verdad? Pues básicamente, a ti que estás viva y me estás viendo y que eres una creadora de negocios con alma, te digo lo siguiente: puedes morir de una de dos formas, con testamento o sin testamento. Entonces, ¿cómo tu familia, primero que todo, va a saber si tú hiciste o no hiciste testamento? Porque estamos en una cultura en la cual esto no necesariamente se habla. Yo promuevo que sí, pero vamos, el cambio es paulatino. Pues esto es sencillo. Lo primero que sucede cuando una persona fallece es, por ejemplo, que congelan las cuentas bancarias, y cuando hay que hacer algún trámite, ya sea con la propiedad inmueble o con un carro o lo que sea,
te van a pedir una de dos cosas, o el testamento o la declaratoria de herederos. Para esos documentos, ¿cómo tú sabes si la persona hizo testamento o no? Vas a ir al registro de poderes y testamentos, está ubicado en el Centro Judicial de San Juan, y vas a pedir una certificación acreditativa o negativa de testamento. Ahí te va a decir si la persona hizo testamento o no. Si la persona no hizo testamento, entonces es que vamos a pasar al proceso de declaratoria de herederos, que básicamente decirle al tribunal, mire tribunal, esta persona se murió, no hizo testamento, necesito que usted haga un papel donde diga quiénes van a heredar de esta persona. Si la persona hizo testamento, pues entonces vamos a ir a la oficina notarial que nos indique el registro para poder localizar copia de ese testamento. Entonces, si estamos en declaratoria de herederos o también si tú estás diseñando tu última voluntad, es importante que sepas que hay unos cambios sustanciales en el nuevo Código Civil. Haremos ya un episodio profundizando sobre todo esto, pero te adelanto que ahora la persona que queda viuda queda más protegida que como estaba en el código anterior. Queda, dicen por ahí, que en igual posición que los descendientes, pero yo digo que queda más protegida todavía porque tiene protecciones adicionales. Y en lo que tiene que ver con este tema de negocios con alma, te cuento que si no haces una planificación sucesoria y lo dejas suelto, y se tuviera que decidir quién va a administrar la herencia en lo que se parte, porque tú sabes que en Puerto Rico eso tarda un montón, te cuento que tiene preferencia la persona viuda. Así que si tenemos una familia con múltiples matrimonios y un negocio familiar y no queremos que la madrastra esté administrando las cosas de la familia, pues ojo, tenemos que darle un ojito a eso. Entonces tenemos que la persona viuda, que antes recibía una pensión, que se conocía como cuota viudal usufructuaria, ahora recibe un canto concreto del bizcocho. Tiene derecho al mismo mínimo que los hijos, las hijas y les hijes. Esto significa que si tú vas a hacer tu testamento, tú tienes que observar ese mínimo al que tiene derecho tu persona viuda. ¿Qué es la legítima? La legítima es ese canto de la herencia que tú no le puedes dejar a cualquiera, si tienes descendientes, cónyuges o ascendientes. Esos son las personas legitimarias. Y desde el 28 de noviembre de 2020, la legítima es la mitad de la herencia. Eso que habrás escuchado de tercio de mejora, legítima estricta, eso es del código anterior y ya no existe. Ahora la legítima siempre va a ser la mitad. Entonces, ya tenemos o la declaratoria de herederos, que dice quiénes heredan, o tenemos el testamento, que dice la última voluntad de la persona que falleció. ¿Qué procede? Y aquí entramos al tema que nos ocupa. Procede que se comience el proceso de partición. Y el proceso de partición incluye un primer paso, Darisa, que yo sé que te apasiona, y es el inventario y avalúo. ¿Qué se pone en esa lista y qué no? ¿Y cómo se valora? Aquí es donde casi siempre explotan los conflictos en las familias, a veces porque hay un inmueble y dicen, no, esa casa cuesta 150,000, y alguien dice, pero es que si ya la pongo en el mercado, yo consigo un americano que me la compre en $500,000. Y entonces por ahí empiezan los roces, ¿verdad? Y aquí es que viene la gran pregunta. ¿Incluimos o no incluimos el negocio? Y aquí vienen las... ¡sorpresa! Miren, sorpresas se dan, digo, ¿verdad? Y es un tema muy serio, por supuesto que lo es, pero, ¿verdad? Queremos captar su atención. Pero es para que ustedes se queden en la mente con este momento en que yo de la nada, ¿verdad? Salí diciendo sorpresa tan animada. Y es que verdaderamente aquí es que comienza el punto difícil, ¿verdad? Y los que han vivido, ¿verdad? Personalmente han tenido que ser parte, ¿verdad? De una sucesión y trabajar esto, como nuestros compañeros abogados como Keila, que trabajan en este área. Verdaderamente, créanme que aquí es que se ve la sorpresa. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un elemento de sorpresa cuando se revela el contenido del testamento. ¿Verdad? Y entonces advenimos en conocimiento de qué dijo
el testador y muchas veces, ¿verdad? Empieza, pues, entre herederos o comúnmente, ¿verdad? Para hablar lo más común, entre hijos, ¿verdad? No, papizo, albacea o la nueva figura ahora, ¿verdad? Bajo el código que ¿verdad? Que comprende el ejecutor, que comprende mucho más que albacea. Y no a mí, porque no me escogió a mí, no confía en mí como, ¿verdad? Para administrar la herencia y empieza, ¿verdad? En un aspecto emocionalmente, ¿verdad? Que es difícil. Pero más adelante, cuando entonces entramos en la partición, que yo siempre, para decirlo de manera bien, que me entiendan, cuando me preguntan qué es eso de la partición, es cuando repartimos, literalmente, ¿verdad? Cuando empieza ya esa repartición. ¿Qué le toca a quién? Esto es tuyo y esto es del otro, ¿verdad? Y repartimos, ¿no? Para lo cual, como tú dijiste, lo primero es que tenemos que ver, ¿pero qué hay? ¿Verdad? Porque no sabemos si el bizcocho es así de grande o es más pequeño, ¿qué tiene, verdad? A veces no, este lado, lo voy a decir bien pintoresco, ¿verdad? Para que se les quede y lo podamos ilustrar. Este lado tiene unas fresas, el otro lo adornaron del bizcocho, se adornó con esto, ¿verdad? Y se pueden llegar a acuerdos internos. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Verdad? Y es lo ideal. Pero muchas veces, cuando hay testamento, el propio testador, que es una de las cosas bien poderosas que tienen los testamentos, diseñar tu última voluntad, es que tú desde el testamento puedes elegir qué le toca a quién. Y debe ser así, porque si ya usted está planificando y haciendo un testamento, mire, y es cuestión de que, nuevamente en el contexto más común, ¿verdad? De los que somos padres y madres, nosotros sabemos que realmente le conviene a nuestros hijos. Y es en función de la misma armonía, ¿verdad? Si yo tengo, que es otra analogía que yo uso mucho, si yo tengo un hijo que es surfer, ¿verdad? Y tengo otro que le encantan las inversiones y nunca va para la playa, o que ha estado trabajando conmigo, esmarotándose desde, es más, todavía legalmente no podía trabajar, tenía 13 o 14 años y ya estaba en el negocio, papi te quiero ayudar, mami te quiero ayudar, estoy aquí, se esmarotó siempre en el negocio y trabaja, ¿verdad? Y es clave en el negocio, mientras el otro, ¿verdad? Es un surfer a nivel nacional y está viajando el mundo y ganando trofeos de surfing. Pues me parece que la casa de playa va a ser más adecuada para él, el bote va a ser más adecuada para él, mientras que entonces para el otro hijo, pues va a ser más adecuado que podamos adjudicarle, ¿verdad? Que se quede con el negocio. Y eso es el poder que tenemos en un testamento. Si diseñamos bien nuestra última voluntad, podemos hacer eso. ¿Realmente lo podemos hacer? Bueno, esos serán otros temas que profundizaremos también en otros episodios, pero ahí la sorpresa es cuando vemos también, tenemos que ver no solamente a nivel de testamento, sino que tenemos un negocio y ocurre mucho que nadie nunca mira los documentos organizacionales de ese negocio, los documentos constitutivos. ¿Qué dicen los estatutos corporativos de ese negocio? Todo el mundo está con lo que dice el testamento. Ah, mira, nos dejó el negocio en partes iguales. Y de repente, cuando van a reclamar que son dueños de las acciones, le dicen a los otros socios o accionistas del negocio, llegué yo aquí, papi ya no está, soy yo. Yo soy designado heredero en el testamento de papi. Dame las acciones, enséñame los libros corporativos. ¿Cuándo es la próxima junta de directores que yo voy a ir? Estoy allí porque ahora yo soy accionista. Y le dicen, no, mira, aquí están los documentos corporativos, aquí se hizo un Business Succession Planning, pasamos a abrir. Las acciones tenían estas restricciones en la transferabilidad. No, tú no heredas en capacidad de dueño accionista, no heredas las acciones. ¡Oh! ¡Qué gran sorpresa! ¿Qué heredo entonces? Bueno, claro, hay un valor económico. Entonces el valor económico, porque eso tiene un valor, ¿verdad? Eso tiene que entrar al caudal, ¿verdad? No es que vamos a dejar a esos herederos sin recibir lo que vale el valor. Pero una cosa distinta es heredar en título y propiedad las acciones del negocio. Es otra cosa, ¿ves? Y yo creo que ya esto ha sido mucho, ¿verdad? Mucho que decir, ¿verdad? Para un episodio, así que lo voy a parar aquí. Pero un detallito más, porque yo sé que esta creadora de Negocios con Alma tiene esta pregunta. Ok, pues es posible que el interés propietario en las acciones de un negocio no sea lo que se hereda, sino el equivalente monetario. ¿Cómo valoramos esas acciones? Sí, ese tema
de la valorización de las acciones. Vimos, ¿verdad? Cuando trabajamos juntas y pudimos dar el seminario que nosotros dimos en la conferencia CPA Abogados del Colegio de Contadores Públicos Autorizados el año pasado, que estuvimos cubriendo este tema. La licenciada Keila desde la perspectiva, ¿verdad?, de planificación sucesoria a nivel individual, mediante testamentos y los demás documentos, ¿verdad?, que podemos utilizar. Y entonces yo estuve cubriendo, ¿verdad?, el área desde el punto de vista del negocio. Y claro, esa es, ¿verdad?, la lanza de pelea. Claro, cuando nosotros nos encontramos con esa sorpresa, eso me lleva también a decir que esos documentos corporativos tienen que estar bien hechos. Y al igual que el testamento, porque a quien no le gusta el testamento, lo va a impugnar. Correcto. Va a decir que por X o Y razón, ¿verdad?, lo puede llevar a tratar de invalidar. Lo mismo ocurre con los documentos corporativos. Hay unas formalidades que tenemos que seguir para realmente ponerle esas restricciones a las acciones y al interés del negocio que no es transferible, ¿verdad?, que no entra al caudal, ¿verdad?, de herencia de ese accionista si fallece. Hay unas reglas y salvaguardas que hay que seguir en la Ley General de Corporaciones. Hasta ahí, ¿verdad?, se los dejo. El tema de la valorización del negocio, otro que vimos en el seminario, ¿verdad?, que todos nuestros colegas CPA, ¿verdad?, fue algo que le ¿verdad?, un tema que le apasiona mucho, porque ciertamente tenemos, para que aguante el crisol del tribunal, tenemos que poder valorar ese negocio a lo que conocemos los empresarios, que se llama Fair Market Value, justo valor en el mercado, a la fecha de la muerte. Eso, ¿verdad? Eso te lo dejo a ti que me aclare, si mal no estoy. Pero eso es entonces lo que entra al caudal. Pero tiene que ser el justo valor en el mercado, ¿verdad? Eso hay muchas sorpresas también. Entonces dicen, no, eso te lo asignan un valor que no es real, ¿verdad? Y la corporación dice, yo te voy a pagar y te voy a redimir tal cantidad. Y ahí hay mucha pelea, mucha pugna también. Pero lo que tiene que entrar al caudal realmente, ¿verdad?, tiene que reflejar la realidad en el mercado, la realidad económica de lo que valía ese interés. Eso es lo que entra al caudal. O sea que para que nuestra creadora de negocios con alma nos entienda, recapitulando, es posible que un negocio tenga una estructura legal en la que sus documentos operacionales, sus acuerdos operacionales y documentos corporativos diga que si un accionista fallece o ya no está, pues no es que van a heredar la acción como tal para ser accionista de la corporación, sino que la corporación o el negocio puede decidir, si esto pasa, yo te voy a comprar la acción y yo la recupero, pero tú no vas a ser parte de mi negocio. Correcto. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a hacer una aclaración bien importante, Keila, muchas gracias por recapitular, y es la estructura legal, ¿verdad? Precisamente estamos aquí partiendo de la premisa que tenemos un negocio que se ha estructurado legalmente, que está incorporado, ¿verdad? Y hay que, dicho sea de paso, hay muchas opciones de incorporarnos. No es corporación y eso es todo lo que tenemos. O somos DBA, ¿verdad?, negocio por cuenta propia, doing business as, o soy una corporación. Esas no son las únicas dos opciones, ¿verdad? Y de hecho ya corporaciones regulares, la realidad es que están en desuso. Está muy de moda la LLC y hay unas razones para eso. Lo vamos a hablar en otro episodio. Pero ciertamente estamos partiendo de la premisa de que tenemos una estructura legal que no es DBA. Porque si estamos llevando a cabo un negocio por cuenta propia, quizás usted ha visto esto ya, y voy a hacer la analogía, ¿verdad?, con contributiva también de planilla. Cuando usted tiene un negocio DBA, usted sabe que usted lo que llena es su planilla personal y es un anejo. El negocio es un anejito en su planilla de negocios por cuenta propia. Y es parte de su propia planilla personal porque no hay separación, ¿verdad?, entre la persona y el negocio. Lo lleva usted por su cuenta. Y eso tiene unas implicaciones no solamente para su planilla, sépalo, ¿verdad?, sino en un contexto de que usted falte, de que usted le suceda algo, de que usted fallezca. Pues entonces tienden a decir, yo creo que hasta aquí es que, ¿verdad?, que comúnmente en la comunidad las personas lo único que escuchan es que si tienes un DBA, no transmites nada, se acabó el negocio muere contigo, tú te moriste y el negocio eres tú misma, así que se acabó el negocio. Eso no es, ¿verdad?, eso hay que cualificarlo y lo podemos hacer más antes. Eso no es totalmente, ¿verdad?, cierto de esa manera, pero ciertamente entra al caudal, ¿verdad?, los bienes, si acaso,
de ese negocio que tú poseías a nivel individual porque no había una corporación. Si tú tienes una LLC, que muchos tenemos, ¿verdad? LLC, los que les gusta complicarse la vida tienen una o más, como yo. O tenemos corporaciones regulares, corporaciones familiares, que las hay aquí en Puerto Rico, muchas también. Pues entonces, ¿verdad? Ya hay una separación. Ya tú entras en lo que se llama la separación de la persona del patrimonio del negocio. Y por ende, eso es lo que abre la puerta a tú, aunque es una ficción legal, que a la gente le cuesta tanto trabajo entenderla, y yo hago mi mayor esfuerzo siempre por explicarla. En ese caso, hay separación legal, y aunque le llaman, ¿verdad?, la ficción legal del velo corporativo, que asume que sus dueños son una cosa, son una persona, y la corporación realmente es otra persona, es una persona jurídica, pero es una persona distinta y separada de ti. Y eso, por ende, te abre las puertas a una planificación de sucesión de negocio totalmente diferente que si lo que tienes es un DBA. Y si uno lleva toda la vida como DBA, Darisa, uno puede a mitad de camino reestructurarse para tener, digamos, una LLC. Correcto, siempre podemos hacer eso. Esa es la buena noticia, que no importa el punto del camino donde estemos, ¿verdad? Si decimos, mira, quiero hacer una planificación, ¿verdad? Bien hecha de la manera corporativa, que ahora conozco que se puede hacer, pues mira, tú puedes darle orden siempre legal, ¿verdad? Tendríamos que entonces trabajar con la organización de esa nueva LLC, aportando, iniciando una aportación de capital de todos los activos y deudas que tú tienes por tu cuenta, ¿verdad? En tu negocio a nivel individual, aportándolos entonces a esa nueva LLC que estás organizando. Y entonces, claro, es otro tema que viene también traspaso, ¿verdad? De permisos, licencia, de las cosas, ¿verdad? Legales que tú tengas en ese negocio que realmente están a tu nombre. Así que la respuesta es que sí. Definitivamente tengo que cerrar haciendo la recomendación de lo que es mi proyecto original, Heredar en Paz, lo que es mi visión, que es básicamente promover que las familias se orienten en conjunto, que prevengan conflictos, que se planifiquen, que no esperen a que el problema explote para entonces buscar ayuda, asesoría legal y demás. Si nosotros extrapolamos esa mentalidad a lo que es el negocio, pues esto incluye que con tu familia tú te sientes y tú digas, mira, esto es lo que yo tengo. Y en cuanto al negocio, aplica esto. Y que cuando tú no estés, tus herederes sepan que es la que hay. Y que entonces no haya expectativas equivocadas o expectativas irreales que sean esa semillita que de pronto germina y hace que surja toda esta discordia entre las personas involucradas. Y cuando estamos hablando de negocios con alma, ya estamos hablando aquí de que no es solamente tu familia personal, tienes también tu familia de tu negocio. Son muchas vidas las que están involucradas. Así que este canal de comunicación y transparencia se recomienda que se tenga con la familia y también con quienes componen la base de tu negocio. Eso lo vamos a transitar definitivamente en un episodio aparte, porque es muy importante, pero reconozco, ¿verdad? Yo desde mi perspectiva, que también como mismo hay que saber identificar, oye, ya creo que si no lo hemos hecho, tenemos que hacer una planificación, ¿verdad? Sucesoria, personal y de negocio. Cuando nosotros, y de nuevo estoy hablando aquí como desde el alma, como madre, ¿verdad? Y que en mi futuro quiero dejar mi legado también. ¿Cuándo, cómo y cuándo es el momento adecuado para poder sentarnos con nuestros hijos y con nuestra familia a hablar de esto? Así que ese tema lo vamos a transitar también con ustedes. Keila, muchas gracias por estar aquí, acompañarme de nuevo en otro episodio. Muchas gracias a todas por haber estado aquí.